Buenos días, apreciados alumnos. Vamos a continuar con el tema de patología mamaria. Habíamos señalado que la patología mamaria es un tema de mucha importancia dentro de la ginecología. Cuando no se hace un diagnóstico correcto, un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, la patología mamaria frecuentemente es un motivo de problemas legales. En Estados Unidos existen muchísimos casos de problemas legales debido a patología mamaria. Entonces comenzamos por descarga por el pezón. La descarga por el pezón puede ser unilateral o bilateral. Puede ser espontáneo o una descarga cuando se ejerce presión. Puede ser uniductal o puede ser multiductal. Las descargas bilaterales descargas que se producen por la digitopresión, descargas de tipo seroso, generalmente son descargas benignas sin mayores repercusiones. En cambio, cuando las descargas son unilaterales, espontáneas, persistentes, de tipo sanguinolento, generalmente son descargas que requieren un diagnóstico oportuno para descartar patologías que puedan comprometer la salud de la paciente. Entre las causas de las descargas, por ejemplo, cuando es una galactorea, que esta secreción láctea lechosa, que no está relacionado con el embarazo ni con la lactancia materna, es patológica. Y entre las causas de galactorea es necesario descartar un hipotiroidismo, un adenoma pituitario, es necesario descartar traumas torácicos, por ejemplo, cirugías a nivel torácico, tumores a nivel de la pared torácica, quemaduras a nivel torácico. También es necesario descartar
por fármacos con acción antidopaminérgicos. Por ejemplo, los antipsicóticos como el Aldol, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, algunos antihipertensivos como la alfa-metildopa, la reserpina. Agentes gastrointestinales, por ejemplo, la cimetidina, la metoclopramida, que pueden ocasionar galactorrea. También es necesario descartar una ectasia ductal. Por otra parte, una descarga sanguinolenta, lo más frecuente es que se produzca por un tumor benigno, el papiloma intraductal. Este es un tumor benigno asentado en un conducto lácteo y puede tener descarga sanguinolenta. Pero también en las neoplasias malignas, cáncer de mama, puede ser uno de los síntomas, uno de los signos, la descarga sanguinolenta. Por otra parte, cuando hay una descarga, tomamos una muestra para el estudio citológico necesario. Y principalmente, sobre todo, cuando es una descarga sanguinolenta. El tratamiento va a ir dirigido especialmente a la causa que está ocasionando la descarga. Ya dijimos las múltiples causas para una galactorrea. Por otra parte, es necesario señalar que después del nacimiento es normal que exista secreción láctea, pero frecuentemente esta secreción láctea desaparece al año del recién nacido. Cuando la descarga es sanguinolenta y se puede palpar alguna masa, en estos casos es necesario complementar el estudio en mujeres menores de 30 años mediante una ecografía mamaria y en mujeres igual o mayor a 30 años es necesario una mamografía y de acuerdo a esto para determinar la conducta. Un 70% de las mujeres en algún momento de su vida va a presentar descarga por pezón.
En estos casos, aquí lo importante es que esta descarga hay que descartar que la descarga está relacionada con una neoplasia maligna. Mastalgia significa dolor mamario. También recibe el nombre de mastodinia. Por tanto, mastalgia y mastodinia son sinónimos. Aproximadamente un 65% de las mujeres presenta mastalgia, aunque en una neoplasia maligna la mastalgia puede ser el único síntoma inicial en un 15% de mujeres con cáncer de mama. Es más frecuente en mujeres en edad reproductiva. En estos casos hay que determinar si la mastalgia es cíclica, principalmente la que se presenta en la segunda mitad del ciclo menstrual, o sea, en la fase lútea. Generalmente en estos casos está relacionado con el síndrome premenstrual. Y como ustedes saben, con los primeros días de la menstruación desaparece este dolor y nuevamente se repite en forma cíclica, volviendo a presentarse pocos días antes del inicio de la menstruación. También es muy frecuente por cambios fibroquísticos mamarios. También debido a una mastitis quística crónica. Generalmente, la historia clínica, el examen físico nos permite descartar otro tipo de patologías como causa de la mastalgia. El tratamiento en estos casos es evitar la cafeína, el uso de compresas frías, emplear un brasier adecuado, el uso de diuréticos como la espironolactona, el uso del danazol, aunque por los efectos colaterales muy acentuados, puesto que provoca virilización, prácticamente está desechado. Y lo que sí se utiliza bastante, son los antiinflamatorios no esteroideos y el paracetamol. Actualmente en el mercado existen muchos fármacos que combinan
el diclofenaco más el paracetamol o el ibuprofeno más el paracetamol. Por tanto, existe una combinación de un AINE con el paracetamol y generalmente dan un resultado satisfactorio. Me olvidaba mencionar que entre las causas de la mastalgia también están las mamas grandes. Es otra causa para mastalgia. Y repito, las causas más importantes son el síndrome premenstrual, los cambios quísticos mamarios, la mastitis quística crónica, son las causas más frecuentes para mastalgia. Y lógicamente estas causas mencionadas como las más frecuentes son totalmente benignas. Masa mamaria también es frecuente que una paciente consulte por la presencia de una masa mamaria. Generalmente son unilaterales de consistencia dura, no desplazable, de bordes irregulares. En estos casos, el examen físico nos va a permitir determinar sus características, sus dimensiones, su localización, su consistencia, las características de su superficie, nos va a permitir determinar si es móvil o es fijo, y cuando existe compromiso de la piel a nivel de la masa mamaria y cuando existen agrandamiento o dolor a nivel de los ganglios linfáticos, pues es una masa realmente con características sospechosas de malignidad. En mujeres jóvenes, menores de 30 años, solicitamos inicialmente una ecografía mamaria. Y en mujeres de 30 o más años solicitamos una mastografía más una ecografía mamaria. Cuando la ecografía reporta que es una masa con características quísticas, entonces se efectúa una aspiración con aguja fina, número 22, se extrae todo el contenido líquido, y se envía para estudio citológico. En cambio, si la ecografía y la mastografía indican
consistencia sólida heterogénea, en estos casos se hace una punción con aguja gruesa y principalmente dirigida, ya sea por ecografía o por mamografía. Generalmente se trata de hacer con una ubicación tridimensional para que la punción vaya directamente, sobre todo a la parte central de esta masa. En algunas ocasiones es necesario realizar una biopsia abierta, ya sea en forma ambulatoria o con pacientes hospitalizadas. Lógicamente, en las masas mamarias es fundamental tener tejido para un estudio histopatológico adecuado. Y de acuerdo al informe histopatológico se va a determinar la conducta para cada caso específico. Cambios fibroquísticos mamarios. Esta también es una patología muy frecuente en una paciente, sobre todo entre los 30 a 40 años de edad. Es donde se presenta con mayor frecuencia esta patología. Se debe básicamente a una respuesta exagerada del estroma mamario y de las células glandulares. Se manifiesta fundamentalmente por dolor cíclico. Y este dolor se hace más evidente en la segunda mitad de la fase lútea, o sea, antes de la menstruación. El diagnóstico se efectúa principalmente por el examen físico y ecografía mamaria. Al examen físico prácticamente no se encuentra o no se determina una masa, un nódulo, pero sí puede presentarse dolor localizado con la digitopresión. En cambio, la ecografía tiene una muy buena resolución, como habíamos mencionado, en imágenes quísticas. Entonces, con este estudio podemos confirmar el diagnóstico. Sí, las imágenes quísticas
muestran que son grandes, de buen volumen. Podemos aspirar su contenido con una aguja delgada número 22, que para esto no se requiere anestesia local. Y lógicamente se hace dirigido por ecografía. Muchas veces vuelve a presentarse estos quistes, y en estos casos sí hay que hacer una excisión de la pared del quiste, ya no solamente una aspiración. En algunas ocasiones, dependiendo del número, del tamaño de estos quistes y de la severidad de los síntomas, en algunas ocasiones simplemente puede tener un manejo expectante. En otras ocasiones es necesario un tratamiento médico. Como también uno de los síntomas más importantes de la mastopatía fibroquística es el dolor, entonces se prescribe antiinflamatorios no esteroideos y o paracetamol. También es necesario evitar la cafeína, usar un brasier adecuado y administrar danazol. Pero repito, el danazol prácticamente ya no se utiliza debido a su efecto colateral muy importante, que es la virilización. Y también se puede utilizar la bromoergocriptina en casos necesarios. Aquí lo importante es explicar a la paciente la naturaleza de su cuadro y darle la tranquilidad respectiva de que no es una patología de tipo maligna o que pueda comprometer en el futuro su estado de salud, sus glándulas mamarias. También algunos textos mencionan la administración de vitamina E y vitamina B6 o piridoxina. Pero quiero aclarar que otros textos de prestigio no recomiendan el uso de vitamina E ni vitamina B6. Por otra parte, se puede hacer un seguimiento cuando es un manejo expectante con ecografía para ver las características de la evolución de este cuadro. El fibroadenoma mamario es el tumor benigno más frecuente que se encuentra en mujeres jóvenes. Se observa entre los 15 a 35 años de edad.
pero es mucho más frecuente en mujeres menores de 25 años. Al examen físico podemos palpar un nódulo pequeño, bien delimitado, móvil, o sea, desplazable, de superficie regular, indoloro, de consistencia como una goma. Lógicamente, no va a haber cambios en la piel, no va a haber adenopatías, generalmente son de 1 centímetro hasta 5 centímetros de diámetro. Como se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 25 años, una ecografía mamaria confirma con bastante facilidad el diagnóstico. Cuando es menor de 20 milímetros de diámetro, normalmente puede tenerse una conducta expectante. Hacer controles con ecografía mamaria. Cuando el diámetro es mayor, es conveniente extirpar el nódulo y, una vez extirpado el nódulo, mandar a estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico. Repito, es el tumor benigno más frecuente observado sobre todo en mujeres jóvenes. Es un tumor bastante típico, no doloroso, bien delimitado, desplazable, consistencia como de la goma. El fibroadenoma mamario tiene una variante histológica que corresponde al cistosarcoma filoides. En este caso es un tumor de crecimiento rápido. Su nombre de sarcoma filoides indica que es una neoplasia maligna. Es poco frecuente, pero puede ser una variante del fibroadenoma mamario. Cuando se sospecha, sobre todo por su tamaño, que puede alcanzar un diámetro de 7 centímetros de crecimiento rápido, en estos casos es necesario una punción con aguja gruesa que vaya principalmente hacia la parte central de esta tumoración.
Con esta punción con aguja gruesa se obtiene normalmente suficiente material para el estudio histopatológico. Y dependiendo del resultado, pues, se va a determinar la conducta a seguir. Papiloma intraductal. Habíamos mencionado que el papiloma intraductal era un tumor benigno y además mencionamos que es la causa más frecuente de descarga sanguinolenta. Se produce como consecuencia de una proliferación excesiva del epitelio de uno de los conductos lácteos. El mismo nombre de papiloma hace referencia a una tumoración epitelial. Y lógicamente intraductal porque está dentro de uno de los conductos lácteos. Ocurrido con... Gracias. Se ha normalizado el programa. Decíamos que se puede hacer el diagnóstico con ductograma. Entonces, una vez localizada, se requiere una cirugía para la escisión de estos conductos lácteos donde se ha presentado el papiloma intraductal. En mama o como en cualquier otra patología, pero principalmente en mama, todo el tejido que se extrae requiere un estudio histopatológico para descartar malignidad. Una vez confirmado el diagnóstico de papiloma intraductal por patología, ahí termina la conducta. Ahora vamos a mencionar las mastitis. Las mastitis son un proceso inflamatorio del tejido celular subcutáneo, frecuentemente relacionados con la lactancia. Las mastitis, pues, como es un proceso inflamatorio, se manifiestan clínicamente por dolor, rubor, todos los datos inflamatorios, y si no se hace un tratamiento adecuado, la mastitis puede progresar hacia un absceso mamario. Lógicamente, y en el absceso mamario va a haber un compromiso del estado general, debilidad, alzas térmicas, todo eso, y muy doloroso. Y cuando
estamos frente a una mastitis generalmente puerperal o relacionado con la lactancia, utilizamos también los antiinflamatorios no esteroideos y o paracetamol, compresas calientes, aquí compresas calientes, y es necesario la administración de antibióticos como la dicloxacidina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días. Otro antibiótico utilizado es la cefalexina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. En estos casos no es necesario suspender la lactancia materna, porque se considera que los gérmenes que han ocasionado este cuadro son básicamente el estafilococo y el estreptococo que estaban presentes como una flora en la cavidad oral del neonato. Si no ha habido una respuesta adecuada al tratamiento médico y ha evolucionado hacia un absceso mamario, la conducta es quirúrgica y consiste en el drenaje del absceso. Y finalmente vamos a mencionar la necrosis grasa. La necrosis grasa generalmente se produce como consecuencia de un traumatismo. Actualmente se observa con más frecuencia por el empleo de cinturones de seguridad en las movilidades. Es fundamentalmente de origen traumático y se presenta con mayor frecuencia detrás de la areola, como una masa irregular de consistencia dura. Por su ubicación, por sus características, su consistencia, por ser irregular, fácilmente pueden confundir con una neoplasia maligna. Por tanto, aquí es importante la edad. Si es una mujer joven, la posibilidad de que sea maligno es mucho menor. Y además el antecedente de traumatismo a ese nivel. En cambio, en mujeres de mayor edad existe mayor posibilidad de malignidad. Por tanto, es necesario solicitar en mujeres menores de 30 años una ecografía mamaria y en mujeres mayores de 30 años una ecografía más una mamografía. El tratamiento puede hacer observación o directamente extirpar ese tejido necrótico. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, puede hacerlo en este momento. Entonces, hemos hablado de patologías mamarias
Hemos empezado con la descarga por pezón, con la mastalgia, masas mamarias, los cambios fibroquísticos mamarios, anteriormente denominados como mastopatía fibroquística, el fibroadenoma mamario, el papiloma intraductal, la mastitis y la necrosis grasa. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Si no hay preguntas, quiero informarles que la próxima clase vamos a avanzar cáncer de mama. Y les pediría, por favor, que lean previamente para que así puedan obtener mayor provecho de la clase. Entonces, si no hay preguntas, me despido de ustedes, que tengan buen día, buen fin de semana y nuevamente espero su asistencia el próximo lunes por la noche. Que tengan buen día.